consciente de que puede, entre comillas, meterse en el personaje y utilizar sus piernas, ¿ya? Ayer me pidieron harto, me echaron harto ser paciente. Yo ser paciente, ¿ya? Me hice pasar por tetrapléjico, ¿ya? Casi me botan. Alcanzaron a llegar a silla de ruedas, ¿ya? O lo mismo, el problema está en que es fácil cuando ustedes o entre ustedes son pacientes tratantes por el hecho de que cuando siente que se van a caer o siente que no lo están levantando, uno se pone más durito y de manera indirecta ayuda, ¿ya? Es fácil, ¿ya?, hacer esto, bloquearlo y levantarlo. Imagínense tratar de levantar un cordel. Es más complejo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la diferencia? En eso, ¿ya? Los pacientes reales no te van a asistir o ayudar por mucho que ellos quieran, porque no van a poder controlar esa parte del segmento. Tanto sea, normalmente los pacientes que salen en esta unidad son tetraplégicos, ¿ya? A veces tetraparéticos, ¿ya? Parapléjico o paraparético, ¿ya? Tenemos tetra, para, hemipléjico, ¿ya? Esos son los pacientes, entre comillas, que pueden aparecer en lo que es mutilación en cardio clínico, ¿ya? ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Rápidamente me robé el catre del gimnasio kinésico, ¿ya? Tampoco es el gimnasio kinésico ese de la tía Gaby, para los días para aquí. Este después va a pasar para allá. Lo dejo ahí, no sé por qué. Termino mi disciplina. Bueno, eso mismo, cuando llegara. Bien, entonces, rápidamente, cardio clínico. ¿Qué diferencias tenemos con el somier o cama de bar? O de casa, mejor dicho. ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Ya? ¿Qué más? Se puede inclinar. ¿Ya? ¿Qué más? Se puede movilizar. Tiene barreras de seguridad a los lados. Ya, barreras o barandas de seguridad, bien. ¿Se puede movilizar el exogénico que se pueden movilizar? La rueda. ¿Tiene rueditas? ¿Ya? Bien. Eso permite que uno pueda trasladar el cardio clínico en relación a, o compararlo con una cama de hogar o cama de casa, ¿ya? O cama de domicilio, por decirlo de una u otra manera. Bien. Bueno, esos son los aspectos. Este cardio clínico, las funciones que tiene, funciones manuales lamentablemente, tiene 3 manivelas que se disponen hacia los pies del cardio y la central, va a depender de cómo lo miremos, pero la central sí o sí es la que sirve para subir el nivel o bajar el nivel del cardio clínico como tal, ¿ya? Si nos enfrentamos al cardio clínico, el que está hacia la izquierda eleva la parte superior del cardio clínico y el que está hacia la derecha eleva la parte inferior o entre comillas la articulación de rodilla, ¿ya? Entonces, ¿ya? Cardio clínico cuenta en este caso, falta algo acá que nunca llegó, ¿ya? Me da latazo, ¿ya? Coticé los colchones caras y que en internet están a 36.000 pesos, 37.000 pesos, por envío a 8 lucas, ¿ya? Viene con la bomba. En el acto está 74, 75 lucas. Los hijos de su duplican el precio. ¿Y por qué lo digo así? Porque normalmente los pacientes que necesitan colchones caras no todos cuentan con dinero para darse ese, entre comillas, no sé si es lujo, y para que te doy el precio, siendo que en el mercado está así, es como que vayan a quemarlo. ¿Este lo antiparado? No, este es un colchón, solamente que sobre este colchón va el colchón antiescara. ¿Ya? Puede ser que se infla y tiene hilo. No sé si tiene hilo, pero sí tiene bombas. ¿Ya? Bien, dice así. El cardio clínico normalmente, o en este caso este cardio clínico, como la gran mayoría, se divide en 4 partes, ¿ya? O 4 secciones. Tenemos esta de acá, que es la cabecera. Después la segunda sección, que vamos desde la cabeza hacia los pies, es para lo que es cadera o pelvis. La otra sección es para muslo y la última es para pierna y pie, ¿ya?
Las que se levantan son sí o sí la cabecera y la articulación o la articulada que va entre el muslo y la pierna. ¿Ya? ¿Dudas que consultas hasta aquí? Sí, no, sí, no. Bien. Y obviamente que como es un cardio clínico, el colchón también está fragmentado o articulado, ¿ya? Para que también no se daña al generar los movimientos por el cardio clínico, ¿ya? Como ya lo mencionaron, tiene barreras de seguridad o barandas de seguridad, ¿ya? No sé en qué tiempo compraron este cardio clínico, no sé cuándo le salió, ¿ya? Puede ser que sale caro, ¿qué es lo que sucede? Normalmente los cardios clínicos ahora, para la gran mayoría de los que están, por ejemplo, en hospital o clínica, son eléctricos, tienen un mando o control, el cual uno mismo con una botonera puede subir y bajar y hacer muchas cosas con el cardio clínico. Y también las barandas son dobles por lado, tienen una de cabecera y una de pies. En este caso esta es una sola baranda, ¿ya? Y tiene un bloqueo del bloqueo en la parte hacia los pies. Yo te hago la misma pregunta, ¿por qué te haces hacia los pies? ¿El paciente no va a poder abrir solo? Sí, excelente, bien. Más que todo porque muchas veces los pacientes se arrancan o quieren bajar la baranda, ¿ya? Hay muchos pacientes que tienen contraindicado ponerse de pie y el paciente a veces se olvida, ¿ya? Anecdotal y basado en la vida real. Muchas veces los pacientes añosos que se caen o sufren una fractura de cadera, ¿ya? En la noche se despiertan y se les olvida de que pasaron por ese proceso y se levantan, ¿ya? Es como cuando están después de la caña y salen y no tienen ni idea de dónde están, una cosa así, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que normalmente creo que pasa en un recinto hospitalario cuando los pacientes están en proceso, o sea, mejor dicho, en la noche, tienden a subir todas las barandas, por lo mismo. Como se le está pasando algún tipo de medicamento o algún tipo de somnífero, muchas veces el paciente despierta de noche y despierta inestable y se cae. Y eso ya. Bien. ¿Qué otra cosita más? Antes de avanzar acá. Bien. Obviamente que este cardio clínico cuenta con 4 ruedas, ¿ya? Y con mucha lata, vamos a decirte que cada rueda tiene freno, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vienen cardios clínicos, entre comillas, más fáciles de manejar, en la cual tienen un freno único o 2 frenos, uno hacia los pies y uno hacia la cabecera, en la cual es un sistema de palanca simple. Entonces yo aprieto este freno y automáticamente se bloquean o se frenan las 4 ruedas y después yo levanto ese freno y listo. En cambio acá es como que se tira una esquina, después la otra. Acá quitamos los frenos. Bien. Y también lo que cuenta este cardio clínico es que podemos sacar la cabecera y también se pueden sacar los pies. Este cardio clínico lamentablemente no cuenta con un botón de paro, ¿ya? En el cual automáticamente cae el cardio clínico en plano para poder hacer maniobras de reanimación. Pero lo que sí puede hacer es que podemos quitar esta parte del cardio clínico para poder acercar al paciente a esta posición y poder hacerle que va a la reanimación. Si lo pongo está en que imagínense entrar en paro y que el paciente esté en pobre y es un espérese doctor. Ya, por eso mismo. Por eso está ese botón de paro en las camillas eléctricas o cardios clínicos eléctricos. Se ve la botón y el tiro cae de golpe. Y eso es la parte. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver acá. Llegó la paciente. Último laboratorio, nadie se enoja, pero hay que pagar las culpas. De
hecho, ya tenía otra paciente hasta que llegó usted. Pero llegó usted, así que justo llegó usted. Zapatillas fuera. Acuérdese. ¿Trajeron una almohada algo? Sí, ahí estaba abrazando la almohada. Sí, de estas son la cara. Pero yo vi una zapatilla. También. A ver, ¿Sirve esto? ¿qué tan grande, qué tan chico es? Creo que sí, puede ser. Alguien más trajo. Ahí hay una sábana que deja, no sé de quién es. Pero la que no me la venía. La donaron. Lo donaron, siempre donan algo. Por no decirse de que va. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Rápidamente. Mentira, las militar. O mismo. Vamos a ver el autismo. Bien, ¿en qué posición está el paciente? Un poquito supino. Bien. ¿Cuáles son las prominencias óseas donde se pueden producir escaras? Ordénense, sí, de los pies para la cabeza o de la cabeza para los pies. ¿De dónde vamos? De los pies a la cabeza. Ya, bien. Vamos a ver ahora. Se pueden preguntar los gemelos. No, porque se van a decir aquí, después está para la cabeza, después está para la cabeza. Los ordenamos. Ya, estamos bien. Nombre de la prominencia. Tu velocidad posterior del calcáneo. Bien. ¿Ya? Bien. Tu velocidad o cara posterior del calcáneo o polo posterior del calcáneo. Muy bien. Después de ahí. No, porque no prominencia. Normalmente la prominencia se generan las caras. En disco. ¿Disco? ¿No? ¿La zona de glútea? ¿Zona de glútea? Zona glútea, pero ¿qué parte de la zona glútea? ¿El borde glúteo? ¿Superior? En la recta ilíaca postero inferior. Postero superior. Ahí, mira, no veo. Ah, A ver, sigue. A ver, tenemos en lo que es el hueso ilíaco, en esta posición, espina ilíaca posterior superior, y lo que es el sacro, ¿en qué parte del sacro? ahí es la ahí donde termina L5 según o no? No, L4, L5. Tendría que ser muy cerrado para eso. Cresta sacramedia. Cresta sacramedia o cresta del sacro. Esta de acá. ¿Ya? Bien. Subimos. ¿Qué más? la espina de la escápula. Ya, aunque faltaron. Sí, pero hay algunos detalles un poquito antes. En la columna ¿Qué parte de la columna? torácica, ¿Qué parte de la columna torácica? en T4, ¿En qué parte de cuarto? en la espina de la espina. ¿Está en la apófisis espinosa? Bien. Por eso, bueno, al revés. En la apófisis espinosa de la vértebra dorsal. Ahí. No es que esté malo, pero es como que. Por parte, así es. Si el resumen no es tan complicado. Bien. Después en la espina también, pero también en lo que es la escápula, en el borde vertebral de la escápula. ¿Ya? Son esas dos partes, borde vertebral y en la espina, o en el borde posterior de la espina de la escápula. Más arriba, el occipucio o protuberancia cervical externa, que literalmente de dejar nuestro cajón bien afuera. Esta parte vale. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una de las cosas que igual uno puede hacer tanto en un paciente que está encamado en casa o en hospital. ¿Ya? Creo que es colocarle la sabanilla. ¿Ya? No es algo que sea tan necesario, ¿ya? Pero lo que sí, lo importante es que nos sirve bastante este artefacto para poder utilizar el paciente. Entonces, vamos a ver. Esta mañana.
¿Estás simulando que está clínico o Sí. casa? Lo que pasa es que como vamos a hacer práctico más resumido en el contexto de que vamos a trabajar netamente con pacientes cardio clínico, ¿ya? Sí va a ser el contexto más clínico. ¿Ya? Bien, entonces, lo ideal, vamos a ver acá. Es que hay más porque voy a tener que cambiar la posición. ¿Ya? Esta técnica normalmente no la enseñamos mucho acá en la aula. Porque es mi idea. Yo sé que nosotros monitorizamos a los pacientes, tenemos la manera de monitorizar a los pacientes. ¿Por qué? No lo sé. ¿Pero por qué no? ¿Porque al kine le gusta o porque lo manda? ¿Qué cosa? Moviliza al paciente. Lo que pasa es que nosotros como kinesiólogos somos los que vemos el concepto del movimiento. Entonces tenemos que saber más que todo manipular cargas en el contexto de ergonomía. Entonces cuando nosotros nos van a analizar pacientes, nosotros tenemos que saber cuál es la mejor manera de analizar a los pacientes, independiente del volumen o el tamaño del paciente. Salud. ¿Ya? Dinero. Sí, a no ser que haya algo que de manera. Lo que pasa es que las escalas normalmente se producen en prominencias óseas porque son situaciones en donde la compresión va de adentro hacia afuera, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, si yo coloco una estructura rígida sobre una región, ¿ya? Eso va también a generar una escala, pero no es algo que sea una cosa del paciente, sino que algo del medio que está agrediendo el paciente en sí. No es porque el paciente no, es que el paciente, obviamente por la prominencia sí o sí es donde más es donde hay mayor riesgo de generación de cáncer. ¿Ya? Entonces, lo importante acá. Solamente lo que. Bien, entonces, miramos acá. No, relaje. ¿Ya? Vamos a partir por el paciente más complicado que es que no coopera ni colabora. Entonces, normalmente los giros se hacen de esta manera. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Dependiendo uno siempre tiene que evaluar el contexto del paciente y cómo está el paciente. Si me enfrento frente a un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, lo ideal casi siempre, o en todos los pacientes, al inicio, es movilizarlo o apoyarlo en la región donde no hay lesión. Si el paciente tiene una hemiplegia derecha, yo tengo que cargarlo en su inicio hacia el lado izquierdo. Si el paciente viene con una fractura o una operación de un lado, tengo que cargarlo siempre para el lado contrario. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hablar de los conceptos porque igual en todos los laboratorios, pero el que en nos dijeron de que el paciente con hemiplegia y esto, hay que cargarlo para el lado ajustado para que reciba estímulo. Ahí vamos a hablar de eso. ¿Ya? Sí. No es que esté malo, solamente hay que ver en qué momento. ¿Ya? Sí. Bien. Entonces, lo ideal es tomarlo a nivel de regiones articulares grandes. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que las TENS, con mucho respeto a ellas, hacen esto. Jalan. Y ahí, si estoy frente a un paciente con un accidente cerebrovascular, esto va a salir. El hombre le va a salir. Sí, y eso pasa. Muchas veces cuando yo trabajaba en la clínica ICA y de repente me llegaban pacientes que se rescataban, por decirlo así, del hospital y venían muchos con sensación de hombro. Entonces me decían, oye, pero no está demasiado inestable. No, sí, es que un día lo movieron y de repente y quedó así. Y yo como, lo único malo de las barandas que hay ahora en el hospital es que son estas barandas que bajan bastante, ¿ya? Y muchas veces por flojera, paciente agitado o contenido, le suben la baranda, le amarran la contención en la baranda y de repente se olvidan y ¡pah! Sí, hombro menos. ¿Ya? ¿Podría ser en una fase aguda en el caso de articulación? Exacto, sí. Eso pasa. En la otra fase ya no está. ¿Ya? Bien. Entonces lo normal es afirmarlo desde el nivel de la escápula y cargar solamente. ¿Ya? Lo que yo hago es netamente ergonómico y lo que yo estoy haciendo es con mi cadera hacer el empuje. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces uno enseña esto, pero solamente ven la parte de los brazos y muchas veces las TENS, que es donde más moviliza el paciente, hacen esto.
pase forzar la espalda. Por eso lo normal es bloquear todo esto y paso para atrás y estamos. ¿Ya? Y ahí yo no me canso. Una Ya. tocada. ¿Mm? Una tocada. Sí, posterior. ¿Ya? Entonces después de ahí yo ingreso la sabanilla. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, devuelvo al paciente. Muchas veces el paciente, para no moverlo tanto, aquí lo que uno hace, rescata la sabanilla por debajo. Oh, se movió un poquito. Y lo hacemos eso. Y lo otro es hacer el giro que hicimos, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Con esto, ¿qué logramos? ¿Ya? ¿Ya? Tener una sujeción mejor con sabanilla, entonces acá lo que hacemos es enganchar. Lo ideal del enganche para poder utilizar con sabanilla o con traversa al paciente. Normalmente cuando uno hace la posición de Fowler o levanta la cabecera, el paciente empieza a irse hacia los pies. Entonces, ¿y qué hacemos? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno engancha por la axila y trata de levantar. Es mucho más cómodo tomarlo desde acá con un segundo operador y levantar y deslizarlo hacia arriba. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, entonces, nah. Vamos a ver acá. Entonces, acérquese. Sí, lo más cercano al paciente, más cerca todavía. Vamos a dejar la cuenta de 3, lo levantamos y lo subimos un poquitito más para que sea. 1, 2, 3, se me soltó acá. 1, 2, 3. Levantamos. Ya, solamente eso. Ya. Bien. Con la sabanilla también creo que puedo hacer algo similar a lo que hice recién. Giralo. Girar. Ya ahí le colocamos la chata. Dale. La chata. ¿Te lo doy la llave? Ah. Dejémoslo ahí nomás. ¿No lo conocías? ¿Cómo le conoces? Pelela. Pelea. Pelela. Eso es más Nico Pelela, la chata no tiene Ah, sí, sí, sí. No, que había escuchado, pero no me acuerdo. Ah, ¿por qué no puedo? gente jugando, ¿no? Ya. Bien acá, entonces van a practicar colocar la sabanilla y tratar de movilizar al paciente en varias Vamos, ya. Aunque no vaya a caer en la camilla. ¿Dónde? Acá. Vale, la verdad es Un mes de evolución. ¿Cuál sería la diferencia importante entre esos dos pacientes? Obviamente que si agudo o no agudo, pero ¿cuál sería la diferencia importante? Y va de la mano con lo que hablaron con Julio y con lo que acaba de preguntar ahí el compañero. Que en los primeros 3 días está dispuesto. ¿Cómo se llama esa fase? No, ¿cómo se llama esa fase? Fase plácida. Entonces el paciente, por mucho que uno le quiera colocar la rodilla en la posición que le preguntó, la extremidad no se va a ir para cualquier lado. Ya. Si yo estoy, por eso mismo, eso es importante. La fase plácida dura alrededor de entre los 21 a 27 días. Después de ahí se empieza a instaurar la otra fase, ¿cómo se llama? Espástica. Bien. Entonces ahí es donde literalmente uno puede hacer eso con el paciente, porque la pierna puede quedar en esa posición, porque como estamos entrando en fase espástica, va a variar. Por eso mismo uno tiene que ver las características. Si el paciente viene con 1 o 2 días de evolución, bastante porque es la mitad del cuerpo. ¿Y cómo se ve? Ahí es donde uno tiene que ver cómo va a estabilizar mejor el segmento. Lo importante es, por ejemplo, en este caso, uno que bloquea acá, lleva acá y listo. Y no dejó de soltar. Muchas veces que lo que hacen, doblan acá y después hacen esto y se va. ¿Ya? Por eso mismo, padre, mira, en cambio cuando estoy en un paciente que puede colaborar en algo o está en fase espástica, uno deja la pierna ahí y eso va a quedar ahí. Entonces yo me puedo dedicar a las otras zonas. Esa es la diferencia. Bien, continúen, chiquillos. Tiene la clase.
Profe, en el caso del práctico, por ejemplo, si usted va a hacer esto, tendría que ser, bueno, no sé, si llega a hacer, Uno, dos, tres. Profe, pero ¿hay que levantarlo o solamente deslizarlo? Ah, ya, bien. Acá es mejor. A ver, lo ideal acá es que la fuerza se le lleve o el tronco o la cadera. Mejor, perdón, dicho, las piernas o la cadera. Piernas y cadera. Entonces, si el cardio clínico está muy arriba, van a hacer lo que hizo recién. Entonces, lo ideal es bajarlo. Bajar el cardio clínico. Ah, esto. Sí, para probablemente hacer una especie de sentadilla. ¿Ya? Pero sería para toda la maniobra hacer eso. ¿Ah? Para toda la maniobra de bajar el cardio o solamente. Va a depender del tipo de maniobra. Listo. Ahí yo, esta es la misma. Ah, profesor, ¿cuál es la medida? ¿A la que uno la pone, no? Sí, porque va a depender también de los segmentos de cada uno. Mi preferencia sería rodilla flexionada, espalda alineada y Así. sí, alineada. ¿Está alineado? Eso fue ¿Se explica o? No, ahí es la fuerza de la ya, pues, Mira, directora. no, vale, quiero practicar porque no quiero. Ahora sí tienen que tirar la cámara. Hay que usarla. ¿No me era así o es al revés? Primero van a salir un tono, la sabanilla se pone de este lado. Es una opción individual. Sí, pero igual Pero si no es un poco. pues ¿dónde depende del paciente? Eh, Porque parece paciente es imposible. Entonces sería ahora más. Desplazamos la milla para arriba. bueno, Ay, en mi cabeza, por favor,
Oye. Se te va a caer así. No, pero así va a ser payaso. Pregúntale a tu mamá. Tenemos una cara de... Pero mota. La tarea de ahora. ¿Cómo pasarían a un paciente en el uso anticúbito lateral? Ya, para mantenerlo por lo menos 2 horas. 2 horas. Haz lo mismo yo. Cúbito lateral. Profe, dependiendo de qué lado tiene afectado, No, pero es más que todo para ver cómo pasa en un paciente de cúbito lateral o de cúbito lateral.
enseña, haga clases, ¿no? La voz no. Porque. No, no tiene papel. Pero que aún no empieza papel. No tiene papel, no. ¿Qué tal así? No, si es vuelta. No, güey, no la esquina. Que se cae. Sí, va bien. Acá. Y esta es la cabeza y esa es la pierna. Esto es para la escala, profe. Eso es para la escala. Ah, no. Eso es lo que hace. No me creemos casi. Ah, Imagínate que ya lo hicimos, estamos hablando para el tiempo. 2 horitas ahí. Después lo vamos a hacer entero. Y después de las 2 horitas, damos para el otro lado. La firmáis del cráneo. Gracias. Yo, en la zona. Yo la Pues todo lo que quiero aquí es la tengo ahora. Bueno, por 3. Vamos a ver acá. Chiquillos, ¿cómo lo hicieron acá? Sí, ¿cómo lo hicieron? Una actuación de amor y cariño. Profe, ¿es una persona solamente, no? Se puede hacer con 2 personas, pero más que todo para movilizar un poquitito al paciente. ¿Cómo lo harían? ¿O qué hicieron acá? A ver, ¿qué hicieron? Muéstrame de lo que hicieron parte del supino. Aquí empezamos de supino. Ya tenía el hormón. Ya, sí, bueno, bien. Después, claro, para ponerlo en el supino del lado derecho, tiramos el brazo. Bien. Aquí ¿no? Es como el estabilizamos también. Y ahí yo estaba allá y lo tiré un poco más hacia el medio de la camilla. Ya. Y después le pusimos la pierna más como extendida. Esto que estuviera más al medio y ahí lo pusimos en. Pues sería mejor empezarte más, nada, dependiendo si vamos hacia allá, Claro. después lo sientes que más cerca a la derecha. Y lo menos Para llevarlo al medio. que estaba pequeño y que entró como en la camilla. No al límite, pero fue mal. Ya. Estaba como, vamos a ver Ya, más o menos bien. A ver, dice así. Cuando uno va a cambiar de posición a un paciente, lo ideal es que en los cambios con giros para pasar de un decúbito a otro, o en este caso de decúbito supino a decúbito lateral, es que si decidimos girarlo o mantenerlo hacia el lado derecho, tenemos que acercar hacia el borde izquierdo de la cama. ¿Para qué? Porque cuando se haga el giro, el paciente automáticamente ya queda en el medio. No hacerlo después porque es más cómodo hacerlo ahí que en supino. Por eso lo ideal es colocar esa vainilla, hacer el deslizamiento o pasarlo o acercarlo más a un borde para después generar el giro. Entonces, en este punto, la pregunta es lo mismo que al comienzo. ¿Cuáles serían los puntos de hiperpresión donde cuál se generarían las escaras o será por presión? Por los 2 lados. O sea, en general, en esta posición, En el mayor externo, ya partamos de abajo hacia arriba, ya. en el cóndilo lateral del fémur, Ya, ¿de qué lado? del lado de abajo. Externo, lo mismo. Sí, pues al lado de abajo. Ya, sí, ¿no? Está bien. Ya, ¿qué más? En el cóndilo medial del fémur del
Ya, bien. En el tuérculo. Ahora no me acuerdo cómo se llama, el del fémur. No, en el La- cóndilo externo del fémur, vamos bien. No, no, Sí, sí, sí. en la. ¿Cómo se A llama? la velocidad. En la velocidad. Trocante Eso, mayor. el trocante mayor. O tu velocidad mayor del fémur, ya, sí, también sirve, ya. ¿Qué más? En la cresta ilíaca antero superior. Y dale con colocarle buen nombre. Espina. No, cresta ilíaca. Ay, La espina está apuntando más hacia anterior, así que entonces no va a generar contacto, solamente en la cresta. De ahí, sí, la costilla igual, sí, igual. Sí, en la cara externa de las costillas o de la barriga distal que está en contacto directo con el cardiomínico. ¿Ya? Después de ahí, sí, más que todo el hombro, o si no, en este caso, como prominencia ósea o como detalle óseo, sería el acromion o la cabeza del húmero. ¿Ya? Y después de ahí, la cara lateral del cóndilo. ya, aquí hay ciertos detalles, por ejemplo, vale, arco cigomático, ya, en forma de arco cigomático, anatomía. ¿Qué cosa, profe? El arco cigomático, ¿quién lo forma? No, ahí. El arco cigomático. De hecho, ahí está, con todo el estilo. Esa de ahí. Maxilar superior. Permiso. Borde maxilar superior. ¿Qué tiempos? Ya. Con temporal. Ya. Apófisis cigomática del hueso temporal. Y simpáticamente apófisis temporal del hueso cigomático. Ya. Este es el arco cigomático. Ya. Aquí es donde se pueden generar escaras. Donde más también se pueden generar úlceras por presión o escaras. Aunque no es un detalle óseo como tal, está aplastado por el cráneo, que sería el pabellón auditivo. ¿Ya? Como se aplasta muchas veces por el cráneo o el peso del cráneo, también se puede generar escaras en ese punto. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a colocar? ¿Y cómo vamos a dejar posicionado al paciente? Dentro de lo que dice su compañero, un poquito más al medio del café. Bueno, más para explicar. Ya. A medio de desigualdad. ¿Ya? Cúbito lateral, cúbito lateral. Bien, esto que queda no. Bien. La de abajo, la tira, la bien flexionada. Traigan las almohadas para acá. Todo lo que. La barriga toda. No, pues tenía una No hay que pegarle nada, Yo no sé. La social o la se come. Sí, también. Es el grupo del miércoles en la mañana, no sé si fue el señor Delito o algún otro que trajo hartas cosas para que. Coquetón. ¿Ya? Ya, viene acá, a ver. Posiciones con respecto al paciente en este aspecto. ¿Ya? En el cúbito lateral, vamos hacia arriba. ¿Ya? Como ya sabemos, más que todo, dónde están las lesiones o dónde se pueden generar las lesiones por úlceras por presión. En el pie igual. Sí, en el pie igual. Igual faltaron lo que es la cabeza del quinto metatarsiano y a veces también la estiloides del quinto metatarsiano. ¿Ya? Entonces, ahí es donde, ¿qué es lo que se busca normalmente? Se puede colocar un picarón de esos pequeños, ¿ya? Y se coloca a nivel del malleolo externo, ¿ya? Lo otro es, normalmente en el recinto hospitalario lo que se ocupa es sí. ¿Ya? Lo ideal es inflarlos con agua. ¿Ya? Estos guantes se inflan con agua y se le hace un nudito a todos los deditos.
y solamente para que se infle la parte de la mano. Y queda como una especie de dispositivo para evitar escaras, ¿ya? Hay que tener cuidado, como se hace con doble guante, ¿por qué? Porque muchas veces esto se revienta. Queda como en el caso, ¿ya? Otras veces que lo que hace con aire nomás, uno lo infla nomás, pero igual no es tan efectivo o no es tan cómodo como el agua, ¿ya? Bien, subiendo un poquitito, ¿ya? Y también para evitar el soporte, muchas veces lo que hace el picarón, vamos a ubicar acá, como mi picarón, ¿ya? Se coloca en esta posición y ahí evita la sobrecarga en la cabeza del quinto o de los metatarsianos por lateral, ¿ya? Entonces, continuando o subiendo, acá es, bueno, en esta extremidad no tanto, en la que está por arriba sí, en la extremidad que queda en contacto con el colchón, normalmente se deja en extensión de rodilla y con cadera en neutro, o así como está su compañero, ligera flexión de rodilla y ligera flexión de cadera, ¿ya? Discrepancia o donde no se ponen mucho de acuerdo es en la extremidad inferior que queda por arriba. Muchas veces algunos libros sale de que la extremidad inferior debe quedar al igual que la de abajo, pero con dispositivos para evitar microexpresiones en las zonas que se nombraron, ¿ya? Cara interna, incluso acá se puede hablar de cara interna de ambos cóndilos femorales internos, ¿ya? Si es que no hay un dispositivo, muchas veces los pacientes postrados y enflaquecidos, ¿ya? Están en posición retraída o flexión de cadera y de rodilla, y los cóndilos están en contacto, y cuando uno los separa, literalmente la piel está macerada y hay olor a descomposición, ¿ya? Entonces lo que se hace normalmente es colocar otro picarón ahí o un dispositivo entre los muslos que sea blando para evitar el contacto directo entre estas prominencias óseas. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Pero la otra variante, o lo otro que dicen algunos libros, es que la extremidad inferior que queda por arriba puede quedar en esta posición, obviamente que con un cojín que eleve la cadera para evitar las torsiones de la pelvis. Cualquiera de las dos se puede recomendar y obviamente igual va a depender de las condiciones del paciente, ¿ya? Se deja un arco de almohadas a nivel de la rodilla que está flexionada para que la cadera no genere un bamboleo o no quede en una posición muy anteriorizada o muy posteriorizada, ¿sí? ¿Ya? Si seguimos subiendo, a veces se coloca un rollo de toalla que normalmente se busca a nivel del flanco del abdomen, que queda también apoyado o proyectado hacia el cardio clínico, para evitar el aumento de la curvatura en ese plano, ¿ya? No es muy recomendable, más que todo porque es bastante engorroso colocarlo, pero muchos libros recomiendan colocar eso, pero es bastante incómodo. Si ya cuesta colocar la sabanilla o colocar algún dispositivo, imagínense tratar de colocar eso y que quede a ese nivel. Muchas veces juega en contra porque queda muy arriba o muy abajo y comprime o la crestilla acá por abajo o la parrilla costal por arriba. Entonces colocarlo ahí cuesta un poquitito, o mantenerlo ahí mejor dicho, ¿ya? Subiendo hacia las costillas pocas veces se coloca algo, ¿ya? Ahí dependemos netamente del colchón antiescaras, ¿ya? Y si seguimos subiendo a este nivel, lo que uno coloca es una almohada por delante y otra almohada por detrás del tronco para evitar la torsión del tronco, o también evitar de que el paciente vuelva a la posición supina o se vaya o se haga una intención de irse hacia la posición prona, ¿ya? Y eso genera el arrastre de la cabeza también. Con respecto a lo que es cabeza, obviamente que siempre ocupamos una almohada. La idea es que la almohada sea de una espuma de mediana densidad, no de alta densidad, porque usted ya conoce que hay almohadas que son demasiado blandas y otras que son demasiado duras, ¿ya? La idea es que sea una almohada blanda, o si no, en este caso a veces funcionan estos picarones, ¿ya? O estas almohadas en forma de herradura, las que están de moda ahora para los viajes, que no son las formas de herradura, ¿ya? Para mantener la posición del paciente. ¿Dudas y o consultas hasta aquí? ¿No? Bien. Normalmente esto se hace en un paciente postrado y muchas veces se hacen a pacientes que tienen baja movilidad. ¿Cómo se puede decir? Hay una almohada bien simpática que tiene forma de C, que como muchas veces dicen, aman las embarazadas, ¿sí? En forma de media luna.
que literalmente es una almohada bien grande que tiene esta forma. ¿Ya? Entonces la persona apoya la cabeza, lo abraza y aparte se mete entre ambos mundos. Entonces es bastante cómoda esa almohada. ¿Ya? Pero muchas veces uno no, para tener mejores accesos, uno lo que hace es segmenta esta almohada gigante en varias almohadas. Una almohada a nivel de la cabeza, una adelante del tronco y una a nivel de las rodillas. ¿Ya? También puede funcionar. Bien. La pregunta ahora es, ¿cómo pasaría a un paciente de cúbito supino ascendente al borde del cardio clínico? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos. ¿Tiene control de mano? ¿Tiene control de mano? Pónganse en esas dos disposiciones. Controla y no controla. Vamos. ¿Quién propone? Propuestas. Vamos, ven ahí. Y de ahí corregimos. Vamos, que se Ascendente al borde de la cama, ¿no? sí, con las piernas colgando por fuera de la cabeza. Aquí está costilla. ¿Profe, eso de cúbito supino? Sentado al borde del cardio clínico. Es de lateral. Yo lo puedo poner encima de Howley, de encima de Howley y pasarlo a sentado. Vea la mano más. ¿De supino o de lateral? ¿De dónde empieza? De supino. Ah, de supino, siempre es no, sin mano. Que lo quieran más. Pero no se acomoda las piernas, creo. Sí. Sí, por lo que es como lateral. Sí, ¿Me ayudé con los pies, no? ¿Cómo lo tienes acá? Yo primero, yo acomodaría la piecita, la patita para acá. Ahí, que caigan uno por lo menos. ¿Tiene control de mano? Entonces le pido que se enganche, el mismo. Ya. No, ya llego. Ya. Uno calimado como siempre. ¿Y ahí? Perfecto. Ahí. Y ahí ya lo puedo mantener. Profe, pero yo lo que no entendió es que Es sin peso. hay que dejarlo como acá para tener como un soporte de la silla, ¿no? ¿Se una opción? Ahí vamos viendo. Porque después de ahí tenemos que pasar por la silla de ruedas. Sí, pues ahí ¿Se queda? Ah, la rodilla sí ya lo podían. Gracias. No lo quieran así. ¿Y ahora sin mano? Sin mano.
No, para de ello, A ver si más. porque Ya, yo comienza más que la Ya, pero te primera. voy a dejar la alternativa. Ahora, la cercanía. Igual es de la uña. Ya el paciente tiene miedo. No sé, agarraste bien, con esa. ¿Sí o no? O sea, Ah, ya, se me ocurrió. ¿Dónde se la dejo? Se llama, bueno, quiero la. A la niña. Luego para ir a la mañana. ¿Algo? pero siento que igual la cita es como hablar así, como que la verdad O que te enganche la mano por acá. Meta la mano. ¿Sería buena opción esa, profe? ¿Cuál de todas? ¿Engancharlo así? Meterle una mano. No, me lo dejo. a ver, Denle una mano por detrás y con esta misma abrazar. Un genio. Un genio. ¿Cuál es la mano? No hiciste nada, pues. Ya está muy bien ahí. Ya lo que lo un paciente real. Luego con dificultad máxima. Oye, ¿me pone la mano? ¿Te vas a la mano? La otra. Ah, tengo ya abajo. Una opción es la que ustedes, entre comillas, están proponiendo, aunque el abordaje clínico en la cabecera puede llegar hasta casi los 90 grados. ¿Ya? Una opción es esa que ustedes proponen, en la cual el paciente sí está en esta posición y uno trata de hacer que el paciente acá. ¿Ya? Hacemos una rutina. Nos echamos por detrás del paciente y a la cuenta de 3 lo giramos y lo sentamos. También focus. ¿Ya? Bien, por lo tanto, ¿ya? Otra opción. Ya. ¿Ves? Ya, también se puede hacer. Yo tengo en cual más esta posición que la otra. Depende de la persona también, porque no voy a llegar a ¿Usted encuentra esa más cómoda? O sea, yo casi siempre tengo que ocupar esta y me encuentro más cómoda que la otra es como muy paso a paso. La otra yo lo ocupo cuando los pacientes tienen problemas de ortostatismo. ¿Ya? Por ejemplo, ortostatismo es que los cambios de posiciones generan mucho mareo. Muchos de ustedes han sufrido de eso cuando están mucho rato sentados y se ponen de pie rápido y pacientes que tienen mucha alteración hemodinámica, ¿ya? Es la posición, lo que hice recién, me puede generar mareo. Entonces, si los pacientes tienen ese problema o presiones arteriales inestables, es mejor hacerla de levantar la cabecera y así segmentarlo. Esa es más larga, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que regular al paciente y cuando esté ya casi sentado, ¿cómo se siente? Mareado, ¿se le pasó? Sí, ay, me lo siento. Lo sentamos. Profe, pero el paciente cooperador, ¿cuál yo le pondría? O sea, por ejemplo, si tiene una extremidad que sí, podría pedir a lo mejor que. Sí, sí, mientras más. Y ahí en eso, igual, como usted dijo que tenía poco flujo, todavía no movilizar un poco. Sí. Y esperar. MTV. Y de ahí movilizarlo. Sí, MTV. Bien, ¿dudas o consultas?
Bien, recreo. Ya. 11:30. No, a las 11:15. Vamos. Lutito, quizás. Vale.